Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 142, por favor. Salmo 142. Como iglesia, en las noches y en las mañanas también, ya que el pastor acabó el libro de Primera a los Corintios, el lema de la iglesia, vuelvo a recordar, es la unidad en Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero ya hace dos semanas, como iglesia, en las noches, empezamos a llevar el tema de conocer a Dios, pero también acabamos acerca del conocimiento de Dios en el temor de Dios. Y hemos visto bastante capítulo, bastantes temas acerca del temor de Jehová. Pero también hemos estado viendo y hemos empezado, como te repetí hace 2 semanas, el tema de conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia nos enseña a crecer en el conocimiento de Dios. Y hemos estado viendo de qué manera podemos llegar a conocer a Dios. Y básicamente a través de la persona del Señor Jesús. Pero para conocer a Dios necesitamos conocer qué es Dios y quién es y qué atributos tiene. Y en esta mañana, como Dios es infinito, ¿ya? Y con sinceridad te digo, la vida eterna, dice Juan, consiste en conocer al Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. O sea, vamos a pasar toda la eternidad conociendo a Dios. Pero Dios nos ha dejado en su palabra, yo creo, un ápice de lo que podríamos conocer en toda su envergadura acerca de la persona y el carácter de Dios. Y en esta mañana me gustaría hablar acerca de este tema, como hemos cantado en varios coros, la fidelidad de Dios. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Es Dios fiel? A ver, ¿puedes decir algo con más convicción? ¿Es Dios fiel? Por supuesto que es fiel. Y vamos a ver esto en esta mañana. Dios es fiel por donde quiera que lo mires. Dios sigue siendo fiel. Aun cuando los tiempos cambian, aun cuando los eventos se van cumpliendo, aun cuando la crisis llega, Dios sigue siendo fiel. Salmo 142 va a ser el tema central que vamos a ver en esta mañana, el capítulo central. Pero por favor, un ratito, abre tu Biblia, ahí mismo pon un separador en Salmo 142, pero un ratito mira conmigo Deuteronomio capítulo 7, es el pasaje que acaba de leer Alonso. Deuteronomio capítulo 7. Si ves la palabra fidelidad, la marcas, por favor. Deuteronomio 7, el 5.º libro de la Biblia. Dice así, Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el versículo 9 y con esto vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Deuteronomio 7, 9, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Si ves la palabra fiel, lo subrayas, lo marcas para tenerlo presente. ¿Listo? Deuteronomio 7, 9 dice así, todos juntos conmigo, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, ¿Dios qué? Fiel, ahí está. Que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guardan, ¿qué cosa guardan? Su mandamiento. ¿Hasta cuánto es su fidelidad? Hasta 1000 generaciones. Vamos a orar, ¿ya, hermanos? Señor, aquí estamos en esta mañana. Nosotros no somos fieles, Señor, con sinceridad. Pero si nosotros fuéramos infieles, tu palabra es clara. Tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque prueba de eso es que estamos vivos hoy y hemos levantado con bien. Tenemos que vestir, tenemos que comer. Qué grande es tu fidelidad, Dios, desde los mínimos detalles hasta aquellos mayores. Señor, a veces olvidamos que eres un Dios eternamente fiel, por 1000 generaciones. Tú no puedes mentir, Señor. Es tu naturaleza, es tu esencia. Gracias por ser un Dios fiel. Y en esta mañana, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Y si todavía hay alguien en esta mañana, aquí bajo este techo, que todavía no ha experimentado al Dios fiel, no te ha conocido de una manera personal, que tú puedas revelar a Jesucristo en su vida. Y a nosotros, Señor, anima nuestro corazón con la esencia de tu fidelidad. Te pedimos esto, Señor, porque este es el ancla que tenemos en nuestra alma, de saber que por sobre todas las cosas, tú eres un Dios eternamente fiel. Gracias te damos por Jesucristo y en su nombre oramos. Amén. Dios es fiel por donde quiera que lo veamos. En la actualidad, en nuestro país, estamos viviendo tiempos críticos, ¿cierto? Sobre todo en tiempos políticos. La palabra de un hombre hoy, tristemente, ya no vale mucho, hermano.
La gran frase en las ceremonias nupciales, en los matrimonios, ¿no? Hasta que la muerte los separe, parece que es una simple ceremonia nada más. Incluso entre creyentes se hacen compromisos, después se rompen con facilidad y parece que ya no nos incomoda en la conciencia de que alguien falle, ¿cierto? La infidelidad creo yo que debe ser uno de los pecados más horribles en la Biblia. Hace arder el corazón de ira, trae frustración, trae decepción, trae desconfianza, a tal punto que la persona se llega a encerrar en sí misma para no volver a sufrir el mismo dolor de la infidelidad, ¿cierto? Pero me alegra de todo corazón en esta mañana, hermanos, hablarte de alguien que no deja de ser fiel por nada, de alguien en quien se puede confiar en todo momento y en todo tiempo. Y arde en nuestro corazón lo que Salomón dijo en los Proverbios, que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Parece ser que la infidelidad es un pan común hoy. Lo hemos visto hace poquito, creo que días nomás atrás en nuestro Congreso, los que se supone deben liderar nuestro país. No se puede confiar en ellos, aunque la Biblia nos manda a orar por ellos. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios es un Dios que se puede confiar. La palabra fidelidad en la Biblia la tenemos que definir, es esta de acá. Esta es la palabra hebrea para hablar en el Antiguo Testamento de la palabra que Dios es fiel. Significa genuinidad, Dios es genuino. Significa confiabilidad, alguien constante, honesto en cuanto a su conciencia. Dios siempre es el mismo, Dios es un Dios fiel, constante. Lo hemos visto de generación en generación, es su fidelidad. Pero la palabra en el Nuevo Testamento, para definir a Dios fidelidad, aparece 15 veces con la persona de Dios. La palabra fiel justamente hace alusión a Dios. Y esta es la palabra en griego, que significa, o se deriva de esta expresión pisteo, que significa creer, que significa ser fiel, mientras que esta expresión más pequeña significa fiel, confiable. Esta es la palabra que más me gusta, la palabra confiable. Dios es un Dios digno de confianza, hermano. Dios es un Dios que tú puedes confiar en todo momento, cualquiera sean las circunstancias de nuestra vida. Esta es la expresión que aparece mucho en la palabra de Dios. Por ejemplo, miren Salmo 119, miren. Volvamos a los Salmos, Salmo 119. Miren, el concepto aparece claramente acá. Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. A la mitad de tu Biblia está el Salmo 119. Observa conmigo el versículo 90, por ejemplo. Salmo 119, 90. Vamos a leerlo todos. Salmo 119, 90, aquí aparece la expresión fidelidad. Y justamente a la persona de Dios, a su carácter, a su naturaleza. Dice así, de generación en generación, ¿qué cosa es, hermanos? Márcalo, es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Hay una sola prueba en esta mañana que yo te puedo dar por qué Dios es fiel. ¿Saben cuál es? Porque tú y yo estamos vivos. El hecho que la tierra todavía está y gira sobre su órbita demuestra que Dios es fiel. Si no, todo, creo, este mundo se desbarataría. Pero hermano, hay terremotos en diferentes lugares. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel con nuestra nación, por ejemplo. La nación del Perú todavía se mantiene en pie pese a todo lo que se está viendo. Retrocedan, Josué capítulo 23. Miren conmigo, por favor, que hay un secreto de la fidelidad de Dios. Es muy curioso este pasaje. Josué capítulo, el 6º libro de la Biblia, al concluir su vida Josué, capítulo 23, versículo 14, por favor. Josué 23, 14. No pierdas los salmos, que ahorita vamos a volver al pasaje central. Josué 23, 14 dice así. Vamos a leer todos juntos. Dice, he aquí, yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una de todas las buenas que, ¿ves? Que Jehová vuestro Dios ha dicho con vosotros, todas os han ¿qué? Acontecido, no ha faltado ¿qué? Ninguna de ellas. ¿Ves? Uno puede saber que Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel a sí mismo, por tanto uno puede confiar que lo que Dios dijo, lo va a hacer. Pero hermano, no sucede en mi vida, Dios tiene un tiempo, pero lo que Dios ha dicho en concreto lo va a hacer. Hebreos
dice que no hay nada imposible para Dios. Pero hay una sola cosa que es imposible en Dios. ¿Saben cuál es? Pero hermano, pero para Dios, el Dios Todopoderoso, nada es imposible. Pero hay una sobre todas. Es imposible que Dios mienta. No puede mentir. Él lo que hace, lo va a hacer. O lo que ha dicho, lo va a hacer. Lo va a cumplir. Y Dios ha determinado basar todo en su palabra. Ahora sí, Salmo 142, por favor. Vamos a leer versículos del 1 al 7. Estos 7 versículos vamos a tratar de exprimirlos en cuanto a la fidelidad de Dios. Te parecerá raro, pero es un pasaje con conflictos, ¿ya? Vamos a ver. Miren conmigo, Salmo 142, versículo 1 en adelante. Dice así. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Versículo 2, por favor. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Versículo siguiente. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe, o para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Miren conmigo este versículo, número 23, 19, dice así, Dios no es hombre para que mienta. Ahí está. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahí está la definición de fidelidad. Dios es fiel. Vamos a ver un poquito lo siguiente, ya para entender por qué Dios es fiel. Por lo general, hermanos, si yo te pregunto a ti, ¿me puedes hablar de la fidelidad de Dios? Por lo general van a venir tiempos críticos en tu vida, ¿verdad? Vas a recordar momentos de dificultad, momentos donde quizás el alma zozobraba, donde no sabíamos qué hacer. Y podemos ver en retrospectiva hacia atrás en nuestra vida que Dios es fiel. Eso es lo que hizo Josué. Alguien dijo que la fidelidad de Dios no se puede medir de aquí para el futuro. ¿Saben cómo se mide? De hoy hacia atrás. Si somos bien sinceros, nosotros podemos conocer que Dios fue fiel mirando atrás en nuestra vida. Que en los momentos más duros, ahí estaba Dios. Que en los momentos donde parecía que todo estaba oscuro en nuestra vida, Dios nunca faltó. Dios fue fiel. Por eso tenemos que ver qué pasó con David. Si tú lees en tu Biblia, los que tienen un título ahí en el Salmo 142, es un lugar bien curioso. Y en la Biblia, si tú tienes un título ahí arribita del Salmo 142, dice Masquil de David, oración que hizo David cuando estaba ¿dónde? ¿Lo tienen ahí? En una cueva. ¿Qué sucedió, hermanos? David fue ungido para ser rey. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Era el dulce cantor de Israel. Pero tuvo un problema, tuvo un perseguidor, el rey Saúl, un hombre con autoridad y poder. Era el hombre más poderoso de la tierra. Pero cuando David mató a Goliat, regresa de la guerra y las mujeres salen en el camino y empezaron a cantar a Dios y empezaron a reconocer los triunfos. Y dijeron, Saúl el rey mató a sus miles, pero David a sus 10,000. A partir de ese momento, Saúl no miró con buenos ojos a David, lo miró con celos. Lo miró como decimos chueco, ¿no? No le falta más que el reino, decía él. Y entonces Saúl ideó matarlo porque vio en él una amenaza. David solo tenía 17 años de su vida, hermano. Era un mocoso, para que entiendas. Saúl era el hombre con poder en el reino. Era quien se sentaba a juzgar a Israel. Era el hombre que donde quiera que salía era vencedor. Tenía todo un ejército a favor. Y David va a huir de la presencia de Saúl. ¿Y saben a dónde va a parar? En la cueva. ¿Y saben por qué le fue mal? Algunas veces porque mentía, pero otras veces porque no había razón que le vaya mal. Simplemente por los celos de un tirano llamado Saúl. Y David va a estar en la cueva. Y en la cueva tú vas a ver debilidades, cómo David se siente. Él va a expresar emocionalmente cómo está su alma. Y en la cueva van a llegar como 300 y después 400 hombres y después 600 hombres, que si tú lees el 1 Samuel, dice que eran hombres afligidos
endeudados, amargados de espíritu. Y encima David, yo me imagino el cuadro mentalmente, ¿no? Levanta su cabeza, mira para todos lados y dice, pucha, estoy de mal en peor. Y encima lo ponen como jefe de ellos, o sea, el jefe de los fracasados, para que sepan. Y mira para un lado, mira para el otro, y no le convenía salir de la cueva porque Saúl andaba a la casa de su alma. Así que esos son los momentos donde Dios habla con él, trata con él, y ahí va a conocer que Dios es fiel. Ahí él va a experimentar que pase lo que pase, sienta como se sienta, Dios es fiel. Y algunas cosas que él sintió. David se sintió desorientado. Miren conmigo Salmo 142, por ejemplo. Observen otra vez el versículo 3. Observen la expresión que él dice así. Cuando mi espíritu, ¿qué dice ahí? Dentro de mí, tú conociste ¿qué? Mi senda. La palabra angustiar habla de la palabra racionalmente no sabía qué hacer. Hermano, te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido así? Donde miras para un lado, miras para el otro y no sabes qué hacer, no sabes cómo atar y desatar, no sabes qué está pasando en la vida. ¿Nunca te has sentido como que no sabes para dónde? O sea, estás tan abrumado que estás paralizado y no entiendes la razón. Y entonces vas buscando ayuda para un lado, para el otro, y no encuentras ayuda. David se sentía así. Alguien dijo que no es bueno las emociones. Dios nos creó con emociones y Él va a expresar, y una de sus emociones, según este Salmos, es que Él se sentía, o sentía su espíritu, su ser angustiado. Mentalmente sentía que se le venía un aluvión y no podía avanzar ni retroceder un ápice en su vida, para que lo entiendas. Quizás usted ha venido en esta mañana y esta es tu situación. Quizás tú estás aquí, pero quizás todavía la mente está turbada por un problema que ha sucedido en tu vida. Quizás una crisis familiar, un problema con un hijo rebelde, no sé, un problema de salud, quizás el médico te dio una noticia que no esperabas, o quizás no alcanza el dinero, o capaz que algún familiar, no sé, hay tantas cosas. Mira la crisis que estamos atravesando como país y la incertidumbre, ¿qué va a pasar ahora? Pero Dios es fiel. Y David dice acá en el mismo Salmo, tú conociste mi senda. Aún cuando nosotros nos sentimos desorientados en la vida, aún cuando no sabemos qué hacer, y es un cuadro claro de la desorientación, Dios sigue siendo fiel. Dice, tú conociste mi senda. Yo recuerdo, hermano, hace años, ¿no? Antes que nos casáramos con mi esposa, el pastor me hizo una invitación para ir a su isla, ¿no? Allá en Curazao. Fuimos y tuve la oportunidad de conocer una pequeña isla que le dicen Klein Curazao. Aquí Dani y Luis deben conocer muy bien esa isla, ¿no? Y está a 4 horas de distancia en bote. Entonces me invitaron para ir a pescar, pero yo quería experimentar cómo se maneja una nave, un barco, pues, una lancha, ¿no? Y claro, me dijeron, no tomes desayuno, ¿no? Y yo agradezco que obedecí eso. Ya cuando estuve mar adentro, yo creo que estaba amarillo, ¿no? Me eché y no salía, ¿ya? Sentí el llamado del cuerpo, pero no salía. Y al regresar, las aguas se pusieron más tranquilas, y el hermano, el tío Roland, le decimos, ya falleció él, ya partió en la presencia de Dios, él me decía, sigue la brújula tiene que estar en 60, me decía. Pero cuando íbamos, yo seguí mi vista, y según mi vista yo estaba en lo correcto, porque seguía la montaña. Y él me decía, sigue la brújula. Pero yo seguía mi vista, y agarró mi mano del timón, que era un palo, y me dijo, la brújula es la que manda, no tu vista. ¿Saben qué aprendí de eso, hermanos? Que cuando pasamos por problemas, seguimos mucho nuestra vista. ¿Sabías eso? Y es fácil ver que, no, pero esta es la dirección. No, pero aquí es, yo creo que esto es lo mejor. Por eso Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en qué, en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Dios tiene una brújula inamovible, se llama la palabra de Dios. Por ahí el rey David en el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa brújula no falla. Los que fallamos somos nosotros. Por eso David se sentía desorientado, pero en medio de esa desorientación él dice, tú conociste mi senda, tú eres mi brújula, Señor, tú sabes cuál es el camino que debo andar. Y esto es lo que Dios nos enseña en medio de la dificultad. Cuando no sabemos qué hacer,
en realidad sí sabemos qué hacer. ¿Saben qué podemos hacer? Confiar en Dios. Confiar en que Dios es fiel. ¿Cómo más se sentía David para reconocer la fidelidad de Dios? Él se sentía desamparado. Miren conmigo el versículo 4 ahora. Observa otra expresión de su alma. Dice así: mira mi diestra y observa, pues no hay quien ¿qué? Quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide, ¿de qué dice ahí? De mi vida. Esto a mí me sorprende, porque capaz que este es un versículo o uno de los más tristes que hay en el Salmo. Este es el mismo hombre que escribió en Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pero ahora no podía ver a Dios. Sintió que Dios lo había abandonado, miró para uno, estaba un afligido, un endeudado, un amargado, dijo, pucha, estoy peor acá. No hay quien cuide de mi vida. Y dice, ¿y dónde está Dios en todo esto? Pero en medio de esto, Dios le va a enseñar que Dios es fiel. ¿Alguna vez te has preguntado, es posible, hermano, está con 400 en la cueva y se siente solo? Pero yo tengo una pregunta, ¿es posible sentirse así, estando entre todos y aún así sentirse solo? Sí es posible. El problema no es que estamos solos, el problema es que vienen a nuestra mente esos pensamientos. Eso es otra cosa. Somos como Elías, que huía de la mujer llamada Jezabel y cayó deprimido bajo un enebro. ¿Recuerdan el pasaje en Primera de Reyes? Y él dijo, cuando Dios le dice, Elías, ¿por qué estás acá? Y se acuerdan la respuesta de Elías, Señor, es que solo yo he quedado. Yo estoy solo, soy el único que pasa por esto. ¿Nunca te has sentido así? ¿Y Dios qué le dijo? ¿Se acuerdan? Elías, no estás solo, hay 7.000 que todavía no se han inclinado ante el Dios de este siglo. No somos los únicos que atravesamos problemas. Nuestra tendencia es pensar que somos los únicos y nadie sufre como nosotros. Aquí está David, porque escuchó la voz interna de sus emociones y se sentía desamparado. A veces nos sucede esto en la vida. A veces creo que nuestra vida es como el invierno acá en Lima, ¿no? No se ve el sol, se ven las nubes, se ve todo gris, pero significa que el sol no está, hermano. El sol siempre está. A veces los problemas son así, son como las nubes de nuestra vida. Dios siempre está ahí. El problema es que nosotros solo vemos las nubes, los problemas. Él se sentía totalmente desorientado, pero también se sentía deprimido. Miren conmigo, por favor, el versículo 6. Observa más adelante. Dice así, escucha, ¿qué dice ahí? Mi clamor, porque ahora ya no dice está afligido. Ahora, ¿cómo dice? ¿Estoy qué? Muy afligido. Ahora, la expresión muy afligido habla de una depresión. Hermano, quiero aclarar esto, tomar un pequeño paréntesis y explicarte algo. Yo he oído a predicadores decir que si tú eres cristiano no te debes deprimir. Acá está el hombre conforme al corazón de Dios, deprimido. Elías, el profeta de fuego de Dios, se deprimió. Moisés, el hombre que hablaba con Dios, como el hombre habla a su compañero, se deprimió. Cristiano se deprime. Por supuesto que sí, porque somos frágiles, somos débiles, no somos superhombres. El tiempo va avanzando y nos va agrietando el tiempo. Somos personas, como David mismo dice, frágiles. Sepa yo cuán frágil soy. El ser humano, por tendencia, en los problemas tiende a deprimirse. David acá se siente deprimido, se siente una persona que simplemente está muy afligido. Pero también David se siente totalmente derrotado. Miren el último versículo, versículo 7 para que veas. O el versículo 6, la segunda parte. Dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Alguna vez te has sentido así? Dios, yo ya no puedo más con esto. ¿Te has sentido así? Dios, lo que me está pasando es más fuerte que yo. Dios, con esto no puedo. Vas a los libros, vas a la oración, vas a la Biblia, vas a tu experiencia y simplemente te das cuenta de un simple resultado. Frustración, no puedo. ¿Alguna vez te has sentido así? Y David dice, mira a todos y dice, no, acá los que me persiguen son más fuertes. En otras palabras, acá muero. Ya se acabó Dios, estoy derrotado. ¿Te has sentido así alguna vez? Mira, David se sentía de esa manera. David se sentía aún en los tiempos críticos de esta manera. El gran predicador londinense, ¿no? Carlos Spurgeon,
Él contaba una vez que pasó por una granja, ¿no? Y tú sabes que la granja tiene sus molinos. Y en los molinos a veces tienen para controlar el viento, pero en la granja él encontró una bandera que decía Dios es fiel. Y entonces él se acercó al dueño de la granja y le preguntó, ¿cómo es eso que Dios es fiel? ¿Qué por qué? O sea, que Dios cambia cuando cambia el viento, ¿así? No, dijo. Yo quiero que te quedes conmigo. Lo invitó a quedarse a horas de la tarde y el tiempo, la dirección del viento cambió. Y la bandera simplemente corrió hacia otro lado. 2 horas después la dirección del viento cambió y cambió para acá. Y él les preguntó al granjero, ¿qué es esto de acá? ¿Qué significa? Por donde quiera que tú lo mires, Dios es fiel. El viento cambia para acá, Dios sigue siendo fiel. Personas se vuelven ateas, Dios sigue siendo fiel. No tenemos presidente, Dios es fiel. Mira, puede que suceda un terremoto, Dios sigue siendo fiel. Sea que tú lo creas o no, Dios siempre es fiel. Él no cambia. Él no está condicionado a nuestra fidelidad. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? El problema es que si yo te pregunto, ¿Dios es fiel? Rápidamente viene a nuestra mente, pero yo no lo soy. Yo no lo soy. Y es verdad. Pero ahí sale a luz lo que Pablo le dice a Timoteo. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel en todos los sentidos. Y me gustaría este tiempo terminar hablándote de 4 cosas que nosotros nos beneficia porque Dios es fiel. Por la sencilla razón que Dios es fiel. En primer lugar, vamos a ver las descripciones de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y debido a que Él es fiel, yo tengo confianza cuando oro. Miren conmigo el versículo 1, por favor. Si ves la palabra clamor, márcala. Observa el versículo 1. Dice así. Dice, con mi voz clamaré. ¿A quién? A Jehová. Con mi voz pediré a Jehová, ¿qué? Misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré. ¿Y ahora qué dice ahí? Mi angustia. Miren conmigo el versículo 5, cómo empieza. Clamaré a ti, oh Jehová. Miren conmigo el versículo 6. Escucha, ¿qué vuelve a repetir? Mi clamor. Pues debido a que Dios es fiel, yo puedo orar a Él. Hermano, la Biblia dice que antes que oremos, Él conoce nuestros pensamientos y los entiende desde lejos. Dice el rey David en el Salmo 139, antes que esté la palabra en mi lengua, tú la sabes toda, dice Dios. Él ya conoce cómo nos sentimos. Él ya sabe. Es lo que Jesús dijo. ¿Por qué os afanáis con ansiosa inquietud? Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de cosas. Él ya entiende, Él conoce. Dios no es un Dios indiferente. Él sabe nuestra situación. Sabe cómo nos sentimos. Cuando pasamos por dificultades, por crisis, Él es fiel, Él nos conoce. Y tú te preguntas, pero hermano, pero si Él ya sabe, ¿por qué yo debo orar? Total, Él lo sabe todo. Por una sencilla razón. El mismo David en otros salmos dice, echa sobre Jehová tu carga. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué debo orar? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando uno eleva oración a Dios, uno echa la carga, esa mochila pesada en Dios. Aun cuando Él ya lo sabe, Él ha destinado en su palabra a actuar en base a la oración. Salmo 65 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, ¿se acuerdan, no? Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos 34 habla, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero yo debo ir a Dios y echar mi oración en Él. Por eso el libro de Hebreos dice bien claro que nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia, tocar la puerta del cielo en la oración, para hallar oportuno socorro y misericordia. Dios es un Dios que puedo confiar. Y hermano, lo que veo acá es que David le está diciendo tal como se siente a Dios. Y cuando pasamos problemas, díselo a Dios. Mira Dios, la verdad me cuesta leer la Biblia, díselo a Dios. Dios, este problema con mi hijo me abruma, me tiene afligido, hasta me quita el sueño, díselo a Dios. Echa sobre Jehová tu carga. Dios, pero no sé qué hacer en esta crisis. Puedes confiar en Dios, puedes echar tu carga en Dios.
Tú puedes hablar con Dios. Dios no es indiferente cuando oramos, cuando dirigimos y direccionamos nuestra oración. Dios es Dios, hermano. Dios es fiel. Puedo hablar con Él. Y yo creo que las mejores formas de hacerle lucha a las crisis de nuestra vida es estando de rodillas ante Dios. Jesucristo desafió esto mucho a sus discípulos. Y les dijo: ustedes no tienen porque no piden. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Jesús habló mucho de esto antes de enfrentar la cruz. ¿Saben lo que hizo Jesús? Fue al huerto del Getsemaní. Oró a tal intensidad que sus gotas fueron como grandes gotas de sangre, dice la expresión. Deberíamos acostumbrarnos a echar nuestra ansiedad en Dios. Yo puedo confiar en la fidelidad de Dios. Y si usted ora a Dios, Dios no es alguien que dice: bueno, yo tengo tantos problemas serios en el mundo como para atender tu diminuto problema. Dios no es así. Dios es un Dios fiel y Él se compadece, como el Padre tiene compasión del Hijo. Debido a que Él es fiel, yo tengo confianza para orar. Segundo principio, debido a que Dios es fiel, tengo cuidado frente a la tentación. Miren conmigo ahí Salmo 142, por favor. Observa el versículo 6. Dice así: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son... ¿Qué dice el texto ahí? Yo creo que este versículo describe muy bien la tentación en nuestra vida. Y quiero aclarar esto, hermanos. Yo no creo que sea humano resistir la tentación o tener victoria sobre la tentación. Y yo creo que acá hay mucho material bíblico para decir que podemos estar en pie en nuestra vida solo por una razón. No por tu fuerza, no por tu experiencia, no por tu capacidad, solo porque Él es fiel. Te refresco con algunos versículos. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ahí está. Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. ¿Quién es fiel en la tentación? ¿Yo? ¿Yo puedo ser fuerte? No, hermano. Dios es fiel. Dice el libro de Judas: aquel que es poderoso y fiel para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire este versículo, ¿te suena familiar? Pero el Señor, ¿qué cosa es? Fiel. Y Él fortalecerá y los protegerá ¿de quién? Del maligno. Él es fiel. Pero tú dices: hermano, pero ¿cómo es que yo caí en este pecado? ¿Cómo es que yo le fallé a Dios entonces? ¿Saben cuál es el problema? Es que yo me alejo de esa fidelidad. Es que yo elijo no vivir bajo las armas de Dios. Te lo voy a explicar. Yo, hace tiempo atrás, yo vi el Discovery, me gusta ver, hay un programa que habla de rescates. Y había una expedición y un joven se había perdido en la nieve. Y la preocupación de este joven era ahora cómo encontrar la expedición. Y él cuenta su testimonio: 4 días perdido. Y en la noche él prendió un fuego, pero por el frío. Y cuando visualizó bien en la oscuridad, vio puntitos que brillaban. Eran lobos. Y no se acercaban a él. ¿Saben por qué no se acercaban? No porque él era fuerte. Así que era por el fuego que incendió. ¿Entiendes eso? Era solo por el fuego que él estaba con vida. Así que su preocupación ya no solo era quedarse dormido, o cómo estaba la expedición, si estaba por aquí o por allá, sino que el fuego no se apague, nada más. El fuego lo protegía. La fidelidad de Dios es así. El problema cuando pecamos es porque estamos lejos del fuego, eso es otra cosa. Y ahí dice la Biblia que Satanás es como león rugiente alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Por eso Pablo dice: ni deis lugar al diablo. No te alejes del fuego de la comunión con Dios. Es lo único que te va a proteger. Pablo escribe en Efesios que debemos ponernos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y eso es lo que Dios desea en su fidelidad, hacernos estar firmes. Y debido a que Él es fiel, yo tengo su cuidado frente a la tentación.
Pero tú dices, hermano, pero yo he pecado con Dios, ¿qué puedo hacer hoy? Aún en eso Dios es fiel, ¿sabías? Un versículo muy conocido. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué cosa es? Fiel y justo, ahí está. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Ves? Dios es fiel. Dios es fiel por todos lados. Donde tú lo veas, Dios sigue siendo fiel. Dios no va a cambiar. Dios no puede fallar. La Biblia dice que nosotros no tenemos en Cristo Jesús un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Y es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿Tú eres tentado, hermano, varón, diariamente? ¿Has visto la cantidad de publicidad de chicas desnudas que hay ahora, no? Yo le contaba eso a mi esposa. Y me voy a franquear contigo, yo no soy de madera. ¿Ya? Yo también soy hombre. Y también soy tan frágil como tú. Soy un compañero de batallas como tú. Y sé que puedo destruir mi hogar si me alejo de la comunión con Dios. Y quiero confiar que Dios es fiel hasta el último día de mi vida. Pero tengo el mismo potencial para destruir todo mi hogar si yo le soy infiel a Dios e infiel a mi esposa. Y yo le contaba a mi esposa, porque quiero que ella ore por mí. ¿Saben por qué? Porque he descubierto algo en estos años de mi vida, hermanos. Las grandes batallas solo se ganan de rodillas, te lo digo así. El libro de Isaías dice, nadie es fuerte en su propia fuerza. Las grandes victorias que Dios nos puede dar es cuando nos inclinamos ante Él y decimos, Dios, no puedo yo, sé tú, como dice David, escudo alrededor de mí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Estás pasando por tiempos de lucha en tu vida? Acércate al fuego de Dios. Y cuando uno está cerca de Dios, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Nosotros podemos confiar en que Dios es fiel y nos va a guardar fiel hasta el final. Dios quiere guardarnos irreprensible hasta su venida. Debemos mantener y debemos cuidar que Dios, de sobre todo, aún en mi debilidad, Él es fiel. Y David tuvo que aprender esta lección en su vida. Tercer principio, debido a que Dios es fiel, yo tengo consuelo para alabarle. Miren conmigo el Salmo 142 otra vez. Observa conmigo el versículo 3. Retroceda al versículo 3. Esta parte es muy conmovedora. Dice así, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, ¿qué sigue el versículo diciendo? Tú conociste ¿qué? Mi senda. Quiero hacerte una pregunta. Según lo que David escribe acá, ¿Dios fue indiferente con David? Dios dijo, mira David, arréglatela como puedas. ¿Dios fue así? Dios no fue así. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿por qué pensamos nosotros así de Dios? ¿Por qué decimos, Dios, me has abandonado? Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo? ¿Ves? ¿Dios acaso no tiene cuidado de mí? Antes de que Pedro le fallara a Jesús, Jesús se acercó a él en el huerto. ¿Y saben lo que Jesús le dijo? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Antes que entrara en la dificultad, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Orando por él. ¿Y saben lo que hace Jesús hoy por nosotros? Dice la Biblia en los cielos, intercede por nosotros. Yo tengo consuelo para alabarle. ¿Cuántos de ustedes pueden mirar atrás en su vida, de hoy hacia atrás, y decir, Dios es fiel y te vas a terminar inevitablemente alabándole? Inevitablemente. Alguien dijo que la fidelidad de Dios es como leer en hebreo. Es de leer de atrás o de adelante hacia atrás. Así se escribe en hebreo. ¿No? Los que leen hebreo, de adelante hacia atrás. Está al revés. Y si tú puedes ver hacia atrás en tu vida, ¿puedes alabar a Dios en esta mañana? ¿Dios ha sido fiel con nosotros? ¿Puedes recordar los eventos críticos? Y aún ahí estaba su mano, como dice David, aún ahí nos ha guiado su diestra. Dios es fiel. Dios ha sido fiel y siempre seguirá fiel. Nada cambia. Pero los tiempos cambian. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero mis dificultades no han cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel. Y por tanto yo tengo consuelo para alabarle. David dice acá, en medio de la dificultad,
Tú conociste mi senda y por eso yo te alabo. A veces, en medio de la dificultad, dejamos de alabar a Dios porque pensamos que Él nos dejó. ¿Ustedes recuerdan el poema Huellas en la Arena? ¿Recuerdan ese poema? Bonito, ¿no? Donde habla de un hombre que estaba en la arena de la vida, caminando con Dios agarrado de la mano, ¿no? Y que caminaba, y mientras él caminaba miraba hacia atrás y miraba las huellas de Dios y las huellas de él. Y de pronto, un momento duro en su vida, solo vio 2 huellas. Y dijo: Dios, cuando comencé la vida cristiana, tú ibas conmigo de la mano. Bien chévere, Dios. Se pusieron las cosas duras, solo veo 2 huellas. ¿Me has dejado, Dios? Como nos sentimos a veces, ¿no? Hasta que Dios le responde, ¿no?, en este poema y le dice: muchacho, cuando comenzaste la vida íbamos juntos. Esas huellas son mías, yo te cargo en mis brazos. Yo creo que Dios hace eso con nosotros. Dios es fiel por donde quiera que lo miremos. Él conoce nuestra senda. Él sabe. Y que el día que salgamos de esa cueva como estuvo David, diremos lo que David dijo cuando salió de esa cueva. ¿Saben lo que él dijo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Incluso invitó a los amargados, a los endeudados en el Salmo 34, porque es la misma cueva, y dice: gustad y ved qué bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Díganlo los redimidos de Jehová, exalten a Jehová. ¿No hacemos eso? Si tú hicieras una lista de la fidelidad de Dios y lo compartieras con otros, ¿saben cómo inevitablemente terminarías? Alabando a Dios, engrandeciendo sus caminos, dándole gracias a Dios. Algunos terminarían postrados, hasta llorando, recordando que Dios fue fiel. Y yo creo que una de las situaciones por qué Dios permite tiempos de dificultad en nuestra vida es para experimentar su fidelidad. Porque creo yo que el mejor camino para experimentar y gustar que es bueno Dios es en la dificultad, ¿cierto? Ahí uno ve que Dios es Dios. Ahí uno ve que Él no ha cambiado. Ahí uno ve que Él sigue siendo fiel. Y último punto, hermanos. Debido a que Dios es fiel, tengo compromiso aún ante el miedo. Miren conmigo el versículo 7, que es el último versículo. Miren qué compromiso tenía David a pesar de los temores que tenía. Lean conmigo el versículo 7. Dice: saca mi alma ¿de dónde? Para que, ¿cuál era su compromiso? Para que alabe tu nombre. Me rodearán, ¿qué? Porque tú me serás, ahí está su compromiso, me serás, ¿qué? Propicio. Tal vez le parezca extraño que el versículo, a mi manera de ver, más grande de la fidelidad de Dios, se encuentra en un tiempo de ruinas. Te voy a refrescar la memoria. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. ¿Sabes dónde está escrito ese versículo? En el libro de Lamentaciones. Lamentaciones no es un chico soltero que no se puede casar, ¿eh? ¿Ya? Lamentaciones fue escrito en un tiempo atroz y oscuro de la nación judía, los hebreos. Cuando vino Nabucodonosor y destruyó todo. Y Jeremías decía: va a venir Nabucodonosor, obedezcan a Dios, arrepiéntanse, como el padre al hijo. No, te va a caer, te va a caer, te va a caer, hasta que le cae. Porque el niño no entiende, por acá te lo he dicho, ¿no? ¿Por dónde entiende? Acá, no, acá tiene el oído, ¿no? Bien bandidos son, ¿no? Hasta que vino y Jeremías se siente en la ceniza del polvo, porque todo estaba quemado, se siente en la ceniza y llora, simplemente dice: yo les dije, yo les dije, yo les dije. Mira, para un lado no hay fidelidad. Mira, llevaron cautivos a las personas. La palabra cautivo es desnudo, los llevaron desnudos. Servían de refrán a las naciones. Donde quiera que iban, se burlaban, meneaban la cabeza y decían: ahí está el pueblo de Dios. Y en medio de esa dificultad, en medio de esa crisis donde no había esperanza absolutamente para nada, Jeremías se sienta en el polvo de la ciudad, en todo el caos, y dice: nuevas son cada mañana, y es grande tu fidelidad. Y él miraba que Dios un día restauraría esa nación. 70 años después, Dios restauró a la nación. Y así como veas hoy en las noticias cómo está Israel, Dios un día vendrá por su nación y la va a restaurar, y su futuro será glorioso. Ezequiel y Zacarías hablan de eso. La gloria de Jehová reinará desde Sión. Habla de la restauración plena de la nación de Israel.
Y nosotros como iglesia debemos orar por esto. Pablo dice que el anhelo de su corazón era la salvación de Israel. David dice, bienaventurados los que ruegan por la paz de Jerusalén. Y aun cuando vemos conflicto, te voy a decir algo, si Israel no está destruido es porque Dios es fiel. Es un diminuto punto en el mapa del oriente. Dios es fiel. Y Dios tiene todavía a Israel como a la niña de sus ojos, dice la expresión. Métete con Israel y te vas a meter con su creadora. Yo que tú no lo hago. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pacto. Y David tenía un compromiso con Dios. Y debido a que Dios es fiel, David se compromete y dice, si Dios tú me sacas de esto, yo te voy a seguir alabando. Si yo estoy aquí, te voy a alabar. Y para ver la progresión de su compromiso, hay 2 salmos que él escribió en este tiempo de dificultad. Uno de es el que estamos leyendo. ¿Y cómo comienza? Dios, estoy angustiado, estoy afligido. Pero mira el Salmo 57. Y con esto terminamos. Salmo 57. Si tienes tu título ahí arriba del Salmo, vas a leer que dice lo mismo. Salmo que escribió David estando en la cueva. Pero hay una diferencia acá. Salmo 57, miren. Salmo 57 dice lo siguiente. Si tienes ahí tu título arribita de la Biblia, vas a ver que dice, no destruya Mictán de David cuando huyó delante de Saúl. ¿A dónde? A la cueva. Lean conmigo Salmo 57:1. Dice así. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará, de la infamia del que me acosa, Selah, significa meditación. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son como lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Pero mira el versículo, a ver, yo leo la primera parte y dilo tú fuerte la segunda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. ¿Qué dice después? Ahora mira el versículo 10, ¿cómo termina? Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. ¿Y qué dice después? A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Es la misma crisis? Sí. Otra pregunta. ¿Son las mismas personas que le rodeaban? ¿Es el mismo rey que le acosaba? ¿La cueva cambió? ¿Quién cambió? ¿Dios cambió? ¿Murió David? ¿Saben quién cambió cuando él se dedicó a confiar en Dios? Su corazón de David. ¿Nunca te ha pasado, Dios, hermano, pero yo oro y nada cambia? Sí, puede ser que todo sea igual. Pero Dios sigue siendo fiel. Pero ¿cuántos sabemos que cuando hemos orado y hemos echado nuestra alma a Dios en oración, como dice el salmista, derramad delante de él vuestro corazón ha sido mudado y cambiado. Y nos hemos levantado, a pesar que el problema sigue, con una tremenda paz. Porque sabemos que Dios sigue siendo fiel. ¿Ven cómo ahora esta cárcel ahora es un cuartel de entrenamiento? Por el tiempo ya no podemos avanzar. Pero te digo algo más. ¿Saben quiénes fueron estos 400 hombres? Los 400 valientes de David. ¿Sabe dónde Dios los reclutó? En esta cueva. ¿Saben cómo salió David de acá? Alabando a Jehová. Yo me imagino a David dirigiendo un culto de alabanza. Exaltado sea sobre los cielos, y todos muchachos ustedes amargados y afligidos, sobre los cielos seas exaltado. Les contagió. Y estos hombres pelearían por él en su reino cuando él iba a ser el hombre que ocupara el reino. Dios usó todo esto para bien. Pero hermano, ¿cómo Dios puede usar lo que me está pasando para mi bien? Dios lo puede hacer por una sencilla razón, porque Él es Dios y Él es fiel. Dios cambió el corazón de David aquí. Hay un salmo que escribe, en el Salmo 119 dice así: ahora comprendo, oh Jehová, que conforme a tu fidelidad me has afligido. Es raro, ¿no? O sea que aun cuando Dios aprieta, ¿es fiel? Sí. Porque Él quiere cambiar nuestra alma, nuestro corazón, y prepararnos para retos mayores. Y David llega a decir esto de acá. Pero ¿saben qué no deberíamos perder, hermanos? Esta última palabra que vemos acá: compromiso. Debido a que Dios es fiel, guarda tu compromiso con Dios.
Si estás a punto de tirar la toalla, sea fiel a Dios, Él va a ser fiel. Pero dura todavía, pero duele lo que está pasando, Él sigue siendo fiel. Mira, alguien dijo que la fidelidad en los seres humanos, en los varones, es debido a una fuerte tentación, aún la pérdida de interés en la familia, debido a los cambios que hay, pero a Dios no le afecta estas cosas. A Dios no le afecta los cambios. A Dios no es seducido por una fuerte atracción externa, para que lo sepa. Dios es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo Dios. Y aun cuando Daniel observó que todo estaba en cautiverio, el profeta Daniel, él dijo, el Altísimo gobierna, Él no ha cambiado. El cielo sigue estando en pie. Dios sigue siendo Dios. Pero si las personas abandonan, Dios es fiel. Pero si el mundo se vuelve peor, que lo va a hacer, Jesús habló de esto, Dios sigue siendo fiel. Él no se ve afectado por eso. Todo va a colaborar a bien, todo. Dios tiene ya diseñado el plan y nada le afecta a Él. Dios sigue siendo fiel, pero termino con esto, hermano, compromiso. No pierdas tu compromiso con Dios. Hubo un oficial de policía llamado Marshall en Connecticut, en Estados Unidos. Este hombre, leía el artículo de su testimonio, porque es un cristiano. Este oficial de policía siempre daba testimonio de Jesús a la prensa, todas las oportunidades que tenía. Hablaba y daba en pie que él era cristiano y no iba a ser movido, pero la prensa empezó a jugarle mal. Y tú sabes cómo es la prensa, ¿no? Y empezó a tratar de buscar la quinta pata al gato, como decimos, la sin razón, para decir, ya ves, así dices que eres cristiano. Y debido a la tanta presión que él tuvo, él decidió tomarse una semana de vacaciones. Y se fue a hacer el famoso rafting, esto de acá, que es paseo en balsa. Y es la primera vez que él se iba a subir en una balsa. Y antes de subir, el capitán de la balsa le dijo lo siguiente: antes de que suban, hay una cosa que me tienen que prometer. Sin eso no pueden entrar a la barca. Lo primero es que el que manda acá soy yo. Y lo segundo, nadie abandona la barca. Son dos cosas. Fírmenlo. ¿Está claro o no está claro? Sí. Así que se subieron a la expedición y fueron. Y de pronto vinieron los famosos rápidos, ¿no? Donde se pone todo caudaloso y visualizando bien este oficial, vio la cascada que se venía. Y cuando la cosa se puso dura, ¿saben lo que él quiso hacer? Dejarla y tirarse, ¿no? Y porque miraban todos al capitán, y el capitán sereno le dijo: recuerden su compromiso. Yo no he perdido el control. Recuerden su compromiso. Recuerden su compromiso. Nadie abandona, nadie salta. Yo soy el que manejo las cosas. Y al final terminaron a bien, porque el hombre conocía por dónde bordear el río caudaloso. Y él regresó a la ciudad recordando esto. Y él dijo lo siguiente, que estaba a punto de abandonar su compromiso con Dios por la presión que tenía. Pero ¿saben lo que aprendió él? Que así como este jefe, Dios no perdió el control de nuestra vida. Dios sigue siendo Dios, y aun cuando sea caudaloso nuestro hogar, caudaloso nuestra situación, sea cual sea caudaloso nuestra circunstancia en la vida, recuerda tu compromiso, hermano. Él sigue siendo fiel y Él no ha perdido el control de la barca. Amigo que nos visita y amiga, ¿saben cómo podemos demostrar la fidelidad de Dios? En que Él vino a este mundo y entregó su vida por nosotros. Él vio que la humanidad fue infiel a su Creador. La Biblia dice que nosotros nos descarriamos cada cual por nuestro propio camino. El ser humano pecó contra el rostro de Dios. Fallamos a la santidad de Dios. Somos pecadores y tan culpables como cualquiera. Pero aún así, Dios se hizo hombre y vino a nacer en este mundo. Tú conoces su historia. La próxima semana el mundo entero recordará ritualísticamente esto. Sin conocer al verdadero Dios. Lo recordarán religiosamente, pero Él vino a este mundo, se hizo hombre. ¿Y saben lo que me gusta de Jesús? Que fue fiel. Fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue fiel. Y Él es fiel. Y Él fue a la cruz, derramó su sangre porque fue fiel a nosotros.
a lo que Él había prometido hacer en el cielo. Y la Biblia dice que Él pagó todos nuestros delitos y pecados. En la cruz cargó toda nuestra maldición, se hizo maldición por nosotros. Pero al tercer día resucitó de los muertos porque Dios es fiel a su promesa. Lo levantó con poder y hoy vive por los siglos. Y la Biblia en las últimas palabras de Apocalipsis dice: aquí yo vengo pronto. Él es fiel, va a volver. Y también sabes lo que dice la palabra de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y en esta mañana, capaz que todavía no entiendes bien, pero debes saber una verdad incalculable. Somos pecadores, le hemos fallado a Dios, pero Él es fiel para perdonarnos. Si en esta mañana tú por la fe le entregas tu vida a Cristo, te arrepientes de tus pecados, Él te da en su fidelidad perdón de todos tus pecados pasados, presentes y el que todavía no has hecho, y la vida eterna. Es su promesa y es imposible que Él mienta. ¿Estás dispuesto a esa promesa? Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos.